Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. Cada día la violencia es más fuerte en muchas ciudades del país, por lo menos en 60 de las grandes ciudades de México. Miguel Ruiz, buenas noches, padre. Buenas noches, Miguel. 60 ciudades de México ya son violentas. Y las más violentas, pues como siempre, está Zamora, está Uruapan y la región de Apatzingán, y también está ahora pues Villahermosa, Tabasco, y está una parte de Chiapas, y está allá en Culiacán, Sinaloa, también Acapulco, y bueno, poco a poco se va notando la falta de capacidad de este gobierno de Claudia, de la señora Claudia, ni con el Batman Harbush, ni con nadie. La violencia está creciendo y crece y crece y crece. Y el gobierno, junto con todos los prianistas que están ahí, pues sí, todos los morenos son del PRI, fueran del PRI, y ahora pues muchos agregados del PAN, como los Yunes, etcétera, etcétera, etcétera. Y no hay solución, y no la va a haber. ¿Por qué? ¿Por qué no hay solución? Les voy a contar lo de la Ruana. Alguien me pidió que dijera algo de la Ruana, y escribí en el Facebook unos pequeños párrafos, y al final puse que después de todas las luchas, los sufrimientos, los dolores, las muertes, las desapariciones, los sacrificios, el pueblo se dividió y ganaron los malos, ganaron los que fueron templarios, y el pueblo se destruyó a sí mismo. Bueno, entonces, mi experiencia. El 2013, en febrero, fue el levantamiento el 24 de febrero. Un poco antes, el señor cura que estaba ahí, porque ayudó un poco a las autodefensas antes de que se constituyeran, lo amenazaron y mejor se fue. Luego, principiando mayo o finales de abril, me mandó el señor obispo, porque había estado yo en la Ruana de seminarista 4 años, del 85 al 89, y luego de señor cura del 2000 al 2004. Por lo tanto, me mandó ahí a la Ruana porque dizque ya me conocían y dizque me querían. Bueno, está bien. Y al llegar a la Ruana, pues conocí a Hipólito Mora. Para llegar allá, primero, aquí a la salida de Apatzingán, había un contingente armado muy grande de los templarios, y los taxistas eran sus ayudantes de primera clase, porque eran todos los halcones. Y en ese retén a la salida hacia Tepalcatepec, La Ruana, Buenavista y Santana, llegaban a veces enfermos que venían aquí a Apatzingán, los traían, los regresaban sin ninguna clemencia ni nada, absolutamente. Regrésense.
pero venimos con un enfermo muy, muy malo. No nos importa. Bueno, el día que me fui para allá, como había estado en grupos juveniles ayudando, pues hace 20 y tantos años, los chiquillos que cuidaban al final eran de los que asistían a los grupos juveniles de la iglesia. Pásele, padre. Ah, bueno, pues ahí ya no tuve ningún problema, porque ellos me conocían y eran los últimos, los últimos que despedían a la gente, y no eran buenas personas, querían quemar carros y todo lo demás. Llegando a Santana, allí era el lugar, vamos a decir, más álgido. Álgido quiere decir el que tenía más problemas, porque allí se iba uno hacia Buenavista, hacia Pinzándaro o hacia acá, Apatzingán. Y los de Apatzingán ya no estaban ahí, pero a veces iban y era mucho problema pasar por ahí. Y ya llegando a Buenavista, como yo traía credencial de acá de Apatzingán, un chiquillo gritaba y gritaba como loco: es de Apatzingán, es de Apatzingán, es de Apatzingán. Pero nadie le hizo caso porque había mucho desorden. Y entonces ya le dije: cállate, soy el sacerdote que va a ir a la Ruana. Ah, pase. Bueno, ya. Y después pues había gente armada por todas partes. Pues ya llegué allá al retén de la Ruana, allí me reconocieron, y pues entonces ya me fui al templo, a la parroquia, estaban unas religiosas. Otro día fue Hipólito Mora con los medios de comunicación. Pues yo estoy y estaba todo atarantado, pues yo no pude decirles nada porque en realidad no conocía a los que andaban ahí de revolucionarios, no los conocía. La gente buena, esa solo en bola, vamos a decir. Y es que sucedieron cosas pues muy feas un poco antes de que llegara para allá, en el 2013. Los templarios, por el camino del Aguaje hacia la Ruana, allá presumieron, estaba el padre Juan Diego, y él se dio cuenta porque ahí llegaron muy temprano, como a las 3 de la mañana, unos grandes contingentes de templarios con monstruos, y le dijeron al que hacía comida, creo que birria, algo así, que les preparara un desayuno, porque eso de las 6, 7 de la mañana iban a llegar y tendrían mucha hambre, y que iban a acabar con la Ruana, que ni a los perros los iban a dejar. Pero para su sorpresa, pues no sucedió así. El sacerdote que había mandado el señor obispo, el padre Homero, estaba celebrando la misa de las 5 de la mañana porque al señor cura anterior, el padre Blas, se le ocurrió dejar una misa a las 5 de la mañana para los comerciantes. Y empezaron a oír las balaceras. Bueno, llegaron por el lado ese allá de Aguililla y mataron a unos allá a la entrada de la Ruana, donde estaba, pues vamos a decir, el cuartel de Hipólito, pero ahí no estaban porque por ahí no esperaban a nadie, los esperaban por acá por Buenavista. Y mandaron gente a pie temprano, sí, del Aguaje a la Ruana será una hora.
Así que eso de las 4 de la mañana llegaron a la Ruana y se fueron por las calles armados unos porque iban a tomar el pueblo. Pero para su desgracia, de los atacantes había unos poquitos militares que les hicieron frente y además luego la gente se dio cuenta y toda la gente salió a defenderse, ahora sí, como Fuente Ovejuna, y las madres, pues a las madres les tocó unos eventos muy feos porque, bueno, ellas no creyeron que la cosa iba a estar tan fea. Bueno, ya digo que el sacerdote que estaba celebrando era el padre Homero, pero bueno, no alcanzó a celebrar, empezaron las balaceras, la gente se quería ir, se oían los truenos grandes de los explosivos, se puso el padre nervioso y le dijo a la madre, ¿qué hacemos? Pues vamos a rezar el rosario. Y mucha gente se fue y otra les dijeron, no, mejor quédense aquí. Bueno, eso fue en la mañana. Las madres del colegio fueron las que le dijeron pues al padre que rezaran el rosario. Pero había una misa a las 11 y las madres de la pastoral que vivían a la salida hacia Buenavista se fueron caminando como unos 20 minutos. Y cuando iban frente al Jardín de los Flojos, Zapata, ahí estaban pues peleándose los templarios con los del pueblo o los comunitarios o las autodefensas, y a las madres les dijeron, éntrense aquí a este lugar mientras pasan las balaceras. Pero por desgracia, allá estaba escondido uno de los que habían mandado los templarios. Y supieron los del pueblo que ahí estaba y lo sacaron y lo mataron ahí enfrente de las madres. Y mataron a otros en el jardín y luego quemaron una bastaguera y ahí se chamuscaron unos y todo el día estuvieron buscando a esos que se metieron a pie. Y como muchos no sabían nada de los caminos ni calles, hasta las 7 de la tarde estuvieron matando a todo ese tipo de gente, quitándoles las armas, y luego les tronó un blindado donde traían las bombas con las que iban a borrar a la Ruana. Y bueno, esa es, vamos, la gesta heroica de la Ruana, que lo tuvieron que hacer por la fuerza. Pero luego vino la venganza de los templarios, no les dejaban pasar comida, no les dejaban pasar gasolina, y no, si alguno se atrevía a venir acá a Patzingán, de aquí no salía. De hecho, secuestraron a varios, mataron a otros, porque todos se conocían. Y los templarios que dizque iban a apoyar el levantamiento, un grupo contrario a los del Chayo, los de... bueno, y esos se rajaron y a la mera hora se fueron, y entonces los comunitarios entraron a las casas de los rajones y sacaron todas las armas, las camionetas y todo lo que tenían. Un desorden. El Chango Méndez. El Chango Méndez era el que tenía ahí su bastión, y allá en las Lomas, Jalisco, donde estuve, y que allá también allá le echaron el gobierno a el Chango Méndez, y había tenido una reunión de todas sus huestes, y ahí lo acabaron, y de ahí se fue a un lugar que se llama Vicente Guerrero, que es cerca de Pinzándaro, y allí ya terminaron todos sus elementos, y él huyó y luego lo agarraron. Está en la cárcel. Y ante tanta violencia, pues naturalmente que el pueblo quería una liberación por la fuerza, no por convencimiento.
Pero luego mandaron los mismos templarios al americano con un movimiento que se llamaba el H2, con la finalidad de acabar con las autodefensas, y también Peña Nieto mandó a el virrey, porque como el estado de Michoacán estaba todo dominado por los templarios, Jesús Reina era el jefe de los templarios y era el gobernador sustituto. Así que cuando vino el virrey ese que envió Peña Nieto, que era aquel de la niña perdida en la cama, cuando fue Peña Nieto gobernador de allí de el Estado de México, Castillo. Entonces acabaron con las autodefensas. Por un lado, también aprovecharon para acabar con los templarios, con las autodefensas, y luego las autodefensas que eran templarias anteriormente se volvieron a hacer grupos delictivos y la gente buena quedó defraudada y también quedó desanimada. En ese tiempo, pues todo era muy peligroso, pero también los padres de la Sierra Tarasca ayudaron para alimentar a la ruana porque no se podía entrar por Apatzingán ni por Tepeque, o un poco por Tepeque, Tepalcatepec, pero en Aguililla no. Entonces la única salida era por Buenavista hacia Los Reyes o a Peribán, y de allí a los pueblitos de la sierra. Y como estudiamos juntos los de la sierra y nosotros, pues ellos ofrecieron despensas. Ahí la gente fue muy generosa, juntaron hartísimas despensas, y otro sacerdote, el padre Juan Carlos, que ahora es señor cura de Tepalcatepec, nos íbamos en nuestras camionetitas a traer alimentos, y una señora Leti con un grupo de personas, de señoras, repartían despensas cada semana de lo que nos daban los de la sierra. Ya no me acuerdo el número de cuántas personas daban, pero a cuántas familias, pero nos dieron muchos alimentos de allá porque no se podía de otra parte. Bueno, esa es la historia de un pueblo que tuvo la oportunidad de librarse de los criminales. Muchas veces le dije a Hipólito Mora, haz un consejo como el de Cherán, haz un consejo. No, miren, el poder es muy canijo. Nadie quiere compartir el poder cuando lo tiene. Nadie. Yo, bueno, no he hablado de estas cosas. Es la primera vez que lo digo así tan abiertamente aquí en este medio y en cualquiera, porque a mí me defraudó la gente, porque la gente católica cristiana, esa no quería meterse para nada. Los que andaban muy deseosos del poder o eran delincuentes o a río revuelto, ganancia de pescadores. Y esa es la triste historia de un levantamiento fracasado. Bueno, eso lo pongo como un ejemplo. Se irán a levantar los de Sinaloa, allá los de la ciudad aquella violenta, los de Hermosillo, los de Culiacán, pues, o demás lugares. No, pero me va a decir, ay padre, pero es un pesimismo. No, es un realismo. Yo lo viví, a mí nadie me lo contó.
Yo estuve ahí desde que empezó hasta que acabó. Por cierto, que una parte del pueblo me odiaba, los familiares de los templarios, y la gente que era de las autodefensas, pues me apoyaba. Por eso también, pues, es que uno nunca queda bien, haga lo que haga y diga lo que diga. Por eso les platico estas cosas, porque alguien va a decir, sí, sí, usted predica desde un escritorio, normalmente, pero hay ocasiones en que no es de un escritorio, es desde la vida. Y es muy importante que aprendamos. Un cura, bueno, un cura como el cura Hidalgo o Morelos ya no existe. Gente como aquella de la independencia tampoco. ¿Y qué existimos? Cobardes, agachados, miedosos. Y eso somos, no somos más que eso. Entonces, a veces quejarse no tiene ningún sentido. Cada quien tiene el gobierno, cada pueblo, el gobierno que merece. Pero ahora, eso es desde la ciudadanía. Pero yo como sacerdote, pues tengo que tener una visión diferente, que no estamos preparados para gobernarnos a nosotros mismos y siempre vamos a esperar que nos gobiernen los criminales o los déspotas o los caudillos o los caciques o los partidos, y que somos muy fáciles de comprar, de desanimar, de manipular. Pero bueno, bendito sea Dios que estamos aquí, porque pues todas las personas que sufren la violencia, pues la sufren. Y los que no han sufrido la violencia, pues esos no entienden, no pueden entender la situación del país. Bueno, discúlpenme que hoy les haya hablado de esos acontecimientos esperanzadores y que terminaron tristes. Voy a comentar sus aportaciones. Miguel Ruiz, buenas noches, padre, ya te había saludado. César Alemán, buenas noches, padre, saludos. NO si se escucha, gracias. César, saludos. Espero que se tranquilicen allí en la presa. María Pérez, buenas noches y bendiciones igualmente. Miguel Ruiz, ¿qué ciudad de Michoacán no es violenta ya? Mejor deberían de decir cuál es la menos violenta. Padre, vio el video de Oaxaca, donde la saxofonista toma el estrado, qué muestra de estupidez de la gente. Sí, pues, ese saxofonista, un político poderoso, por lo que haya sido, le echó ácido en la cara. Y no le hacen justicia. Marie Pérez, ¿y qué fue del americano? También lo asesinaron. Pues dicen que lo mataron allá en Nayarit. Dicen, Dicen. María Teresa Gutiérrez Serrano. Buenas noches, Padre, Dios lo bendiga. Saludos también a la comunidad y también que Dios los bendiga. Sí, muchas gracias, María Teresa. Gatillo, Tillo, Padre, yo siento que la mayoría de la gente anda agresiva. ¿Quiénes andan agresivos? Los agresivos son los delincuentes. ¿A qué se debe? Pues se debe a que cuando a la persona más pacífica la agreden, hay un día en que se cansa de que la agredan y entonces el valiente vive hasta que el cobarde quiere.
ayudarían mucho las prédicas y sermones sobre el infierno. ¿Y esto que estamos viviendo no es el infierno? La gente que anda en malos pasos habla del infierno. Sí, pero lo aceptan. Bueno, primero, yo creo que no creen en nada, como también la mayoría de la gente. Pero ellos saben que hay un infierno. Y el infierno es que los agarre un contrario y los torture. Ese es el infierno para ellos. Y le tienen miedo. Pero no le tienen tanto porque si ellos agarran a un contrario, hasta se lo comen asado. Y no estoy hablando de memoria ni de una forma alegórica. Alegórica quiere decir que no es real, no. Aquí en esta región han asesinado a jóvenes y luego los destazan y los costillares los asan y se los comen. Aparte del corazón y otras cosas. José, buenas noches, Padre Segura. Buenas noches. María de los Ángeles Rubio Hernández. Buenas noches, Padre José Luis. Pongan su like. Pongan su like. Maricruz, paz y bien. Padre José Luis, buenas noches. Dios lo bendiga siempre. José, ya di mi like. Pues pongan su like. Carlos Elías, buenas noches, Padre José. Es una desgracia lo que se está viviendo. Espero que la gente chaira y no chaira abran los ojos en las próximas elecciones, que no vuelvan a votar por Morena. Ojalá que sí, Carlos Elías. Alfonso Martínez, saludos cordiales. Buenas noches, buenas noches. Irene Peña, buenas noches, Padre José Luis. Dios lo siga cuidando y bendiciendo por donde quiera que vaya. Muchas gracias. Catillo Tillo, no les deseo eso, pero sí a la presidenta, a algún gobernador les hace daño el narco a algunos familiares cercanos. ¿Cambiarían las cosas? ¿O qué se necesita? Posiblemente no cambien las cosas, nada más aumente el sufrimiento y la humillación. Kasovic Sam, estamos en las mejores manos, en las manos de Dios. Sigamos teniendo fe y haciendo lo que nos corresponde, sí. Malena Orduña, presente, Padre, buenas noches. Buenas noches, Malena. Y de Malena, un saludo a Salas. Alberto Vázquez, saludos cordiales, padres, igualmente. Raúl Ocampo Pérez, maestro, saludos, Padre José Luis, igualmente. Carlos Arias, Padre, gracias por lo que nos comentó. Finalmente es historia que debemos conocer, sí, que deberíamos de conocer. María Teresa Gutiérrez Serrano, gracias, Padre. Todo lo que nos comenta nos sirve para alimentar nuestros conocimientos y estar informados. Gracias, María Teresa. Malena Orduña, saludos, Maritere. María Teresa, acá en Querétaro, cuando hay un incidente de tránsito, se bajan los conductores y empiezan a pelear. Ya van varios casos, Padre. Sí, es que la agresividad y la violencia se contagian. Y cuando uno no anda a gusto, fácilmente se enoja y agrede a los demás. Elvia Barroso, gracias por compartir sus vivencias. Cuídese mucho. Bendiciones para toda su comunidad. Recuerden que ponemos nuestro granito de arena. Somos buenos católicos, sí. Preparémonos para ir a misa mañana, Dios mediante, sí, cómo no. María Teresa Gutiérrez Serrano, Malena Orduña, buenas noches. Catillo Tillo, Padre, morir mártires, denunciar las injusticias que vemos, pero la naturaleza humana en veces tiene miedo. Qué difícil. Sí, Gatillo Tillo. Te lo digo por experiencia. Amigas y amigos, bueno, una buena noticia
Por aquí tenemos a veces a un amigo de allá de Tampico y un compañero mío que hicieron obispo es el obispo de Tampico, Armando. Allá lo acaban de nombrar a ese padre Armando Álvarez Cano, creo que se llama, arzobispo coadjutor de Morelia. Bueno, eso de coadjutor quiere decir que viene a ayudarle al arzobispo de Morelia, que ya está muy enfermo. Y eso de coadjutor también ya lo nombraron arzobispo, era obispo, pero ahora es arzobispo, el padre Armando. Coadjutor quiere decir con derecho a sucesión, que cuando se retire el otro obispo o se vaya de este mundo, inmediatamente lo sucede sin ningún trámite. El arzobispo coadjutor se vuelve el arzobispo propietario. Pero me da mucho gusto que un compañero mío, bueno, varios son obispos. María Teresa Gutiérrez, Serrano, faltan liques. Andrés González, saludos, padre. Carlos Arias, padre, repita su correo. Bueno, voy a repetir el correo. Bueno, ahí está el correo. José Luis Segura Barragán 257 @gmail.com. María Martínez, pues como se ven las cosas con este gobierno y esta dictadura, ojalá que haya próximas elecciones. Bueno, es que si no hubiera llegado Trump allá a Estados Unidos, no tendríamos ninguna esperanza. Pero ese señor está descomponiendo todo en todas partes. Y aquí les está descomponiendo a los morenucos sus triquiñuelas. Ya veremos, pues. Bueno, es que ya declaró terroristas a los cárteles mexicanos. Eso quiere decir que puede quitarles dinero, casas y meterlos a la cárcel, y a los políticos, sus socios también. Eso va a ser después. Carlos Arias, gracias. Buenas noches, amigas y amigos. Que Dios los bendiga. Pongan sus likes.